Buenos días, les saluda Miriam Aguilar Camax, soy estudiante de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, en la especialidad de lengua española. Actualmente llevo el curso de literatura peruana 1 a cargo del docente el doctor Raúl Germán Jurado Parra. A continuación les voy a hablar sobre el cronista Agustín de Zárate. ¿Quién era este personaje? Pues era considerado uno de los cronistas más importantes en el tiempo de la conquista del Perú. Si bien es cierto, no hay una fecha exacta de su nacimiento, pero se conoce que nació en Valladolid, en España, en el año 1514, que fue hijo de Lope Díaz Zárate y doña Isabel de Polanco. Este último, Lope Díaz Zárate, ocupaba pues un puesto importante en el Consejo Real de Castilla como escribano, y este puesto él cede a su hijo a los 8 años, en el año 1522, y posteriormente Zárate, en el año 1532, se hace cargo ya de esta plaza como parte del Consejo Real, ocupando no solamente esto, sino otros tipos de cargos administrativos. Incluso también fue secretario del Consejo de Castilla hasta en el año 1543, fecha en la que Zárate es nombrado como contador real de la corona acá en el Perú, motivo que tiene que viajar al país donde estaba siendo designado, pero él esta oportunidad ve no solamente que iba a conseguir un prestigio por el nombramiento que estaba haciendo, sino también de enriquecimiento, al tomar cuenta que era pues, un país donde abundaban las riquezas. Entonces decidí viajar con familiares y allegados a él. Una vez acá en el Perú, él cumple funciones de control de las riquezas de la corona, pero cuando llega al Perú se encuentra pues una realidad diferente, ¿no? Porque justo llega cuando se estaba realizando la rebelión de parte de los convenederos liderado por Gonzalo Pizarro. Eh, Otro hecho importante de Agustín Zárate cuando estuvo acá fue que él se sentía, pues, en algún momento, como se dice, entre la espada y la pared, porque no sabía si mantenerse fiel a la corona o pues, formar parte de esta rebelión de los encomendederos, pero no tanto porque él quería, sino más que nada por el temor al riesgo de perder su vida. Entonces llega un momento en el año 1546 que él decide, pues, retornar a España, ya que no podía realizar sus funciones correctamente. eh, Viaja a España y cuando llega allá, pues, es acusado de traición hacia la corona, por lo que había algunos hechos que había participado acá en el Perú, parte de la rebelión de estos encomenderos. Y estuvo en cárcel 3 meses aproximadamente, tiempo en la cual a él le sirvió para poder desarrollar este libro de la conquista del Perú, y que la cual fue pues hoy en día sigue siendo estudiada y valorada, ¿no? Ahora, ¿qué se dice de este libro? O cómo lo narra el Agustín Zárate. Eh, si bien es cierto, hay que tener en cuenta que Agustín Zárate formó parte de los conquistadores. Cuando él llega, no tenía tal vez claras las cosas como venían sucediendo, pero cuando él se da cuenta de que se encontraba en medio de una rebelión, al inicio toma parte de la corona, manteniéndose leal, realizando las funciones que le había pedido, que era el control de las riquezas de nuestro país, y dándole información al rey de España en ese momento, Carlos I. Pero posteriormente se da cuenta que no solamente los indios estaban en contra del virrey del Perú en ese momento, sino también había españoles que estaban en contra de este gobierno que se estaba realizando. Entonces, él ahí es donde narra los hechos más importantes de esta rebelión por parte de Gonzalo Pizarro, entonces siendo un testigo ocular de estos hechos, ¿no? Pero también él narra hechos en el tiempo de la conquista del Perú. Si bien es cierto, no tuvo la información directa porque él no la presenció, pero sí hubo otros testigos de las cuales él tuvo esa información por ellos, peruanos, que les brindaron pues con mayor detalle
características como la geografía de nuestro país, las costumbres de los en ese momento que tenían los indios o incas. También hablaba mucho de lo que eran sus rasgos, ¿no? Como él le sorprendía o decía cómo puede ser que estas personas que eran consideradas incultas o personas que con poca cultura podían ser tan leales en ese tiempo a Atahualpa, ¿no? Y tan serviciales. Esto para él era, pues, era sorprendente, a diferencia que lo que se observaba allá en España. Eh, las partes más importantes de críticas de este libro es lo que se desarrolla, pues, primero, al momento que Agustín Zárate eh, habla de la llegada de Pizarro hacia Perú, ese encuentro que hay entre Atahualpa y Pizarro, y ese acto que Atahualpa pues lanza la Biblia. Para él dice que en esos tiempos, como ya que no había un idioma en común entre ambos, los gestos o ademanes eran pues un medio de comunicación importante. Y ese acto de Atahualpa de lanzar la Biblia hacia el suelo, pues a los españoles les sirvió como justificación de poder tomar la conquista del Perú y de poder acabar con la vida de Atahualpa y sus seres, sus familiares, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esa parte de que Agustín Zárate narra es un poco distorsionada de la realidad, porque si nosotros no podemos saber realmente en ese tiempo para los incas la lectura o las letras no significaban nada. Entonces, Atahualpa no es que quiso insultar a los españoles o irse en contra de ellos en ese momento, sino que ante su ignorancia o de estas letras que no le informaban, no le decían nada, incluso él en otros textos he leído que dice que él asoma la Biblia a su oído como queriendo escuchar algo, ¿no? Y al no tener respuesta, lanza la Biblia, pero propio de su ignorancia, que desconocía el conocimiento que había dentro de este libro, ya que no, para él no significaba nada. Luego otro acto que narra, que acabamos de hablar de Atahualpa, lo hace en el libro, eh, su tercer libro, el capítulo 9. Luego posteriormente en el libro 3, capítulo 1. Y por último, hay otro acto también que se da en el libro quinto, capítulo 4, donde, donde Agustín Zárate se llega a encontrar con el rebelde Gonzalo Pizarro con el fin de mandar un mensaje por parte de las autoridades del virrey de Perú en ese momento, que decía que pues, se rendiera, pues, ¿no? Y, pero cuando ya estaba en el lugar, Agustín Zárate teme por su miedo y no dice lo que tenía que, la misión que le habían mandado, y contrario a ello, es usado como mensajero por Francisco de Carvajal, más conocido como el demonio de los Andes, quien le manda pues una carta para que haga extensivo a las autoridades allá de España y también al virrey, diciendo que tendrían que rendirse y poner como gobernador a Gonzalo Pizarro. Luego, con el fin de salvaguardar su propia integridad, él pues decide no escribir nada de los hechos que había vivido, esperando llegando a España, donde recién realiza este libro, La historia del descubrimiento conquista del Perú. Entonces, podemos deducir también que Agustín de Zárate, si bien es cierto, se apega a los hechos que pasaron, pero desde el punto de vista del temor, ¿no? Porque él vivenció estas cosas o estos hechos donde incluso pues en un momento determinado de ese encuentro con Gonzalo Pizarro él creyó que lo iban a matar, porque le habían amenazado incluso con cortarle la cabeza. Entonces podemos concluir que esta historia de la conquista, del descubrimiento de la conquista del Perú, si bien es cierto, Agustín Zárate fue testigo de parte de estos libros, hay que tener en cuenta que él viene de la parte conquistadora, de la parte que vino a dominar a nuestro Perú, a nuestro país. Entonces, su punto de vista de él es desde la cultura de los españoles, desde
desde la idea de la parte superior de ellos. Entonces, eh, esto puede en parte ser no tan pegada a la verdad cuando narra sus libros. Por eso tiene algunos críticos que dicen, pues no, que si bien este, Agustín Zárate fue testigo de estos hechos, pero se encontraba bajo la influencia del espíritu del partido que inevitablemente contribuye a extraviar algunas cosas en su juicio más recto. Eh, También hay otros que están a favor de Agustín de Zárate, dice que pues si bien es cierto, él fue uno de los pocos cronistas que estuvo, que vivenció de cerca todos los hechos que habían pasado, ¿no? Pero nosotros creemos que Agustín Zárate en su obra pues fue un poco más eurocentrista, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que era parte, como había dicho, del grupo invasor, por lo cual se encontraba influenciado por su propia cultura, creencias y experiencias al momento de relatar las experiencias vividas en el Perú. Así que su obra tiene una interpretación un poco sesgada, recordando cómo describe a los incas como personas pues con poca cultura, como ignorantes, ¿no? También hace una diferencia con los españoles porque en algún momento de sus libros exalta o mucho habla sobre lo que es los pizarristas, ¿no? Dice que son como conquistadores, viendo de una necesidad de ellos de conquistar y de evangelizar. Entonces, hay que tener en cuenta eso y pues es la búsqueda de las riquezas eran justificables y también las conquistas, diciendo pues que eran necesarias para que supuestamente la cultura de los incas se civiliza, ¿no? Cuando nosotros ya teníamos una civilización construida. Bueno, eso sería todo respecto al tema del cronista Agustín Zárate. Gracias.